Bienvenidos a En Privado. Hoy es un día muy particular porque como todos los jueves tenemos nuestro programa de inclusión. Tenemos un invitado que nos va a hablar no solamente de una serie maravillosa que se realizó a través del canal regional Telepacífico que se llama Labels, sino que, y que ganó India Catalina y que felicitamos a su director, ya lo vamos a presentar, sino que vamos a hablar de ese mundo de la transexualidad o de ese mundo que forma parte de la población LGTBI. Está con nosotros Edwin Restrepo. Edwin es director y productor de cine y televisión y le damos pues una cordial bienvenida aquí en Privado, además de decirle pues que lo felicitamos, que votamos por usted, que nos emocionamos mucho cuando lo vimos allá levantando el India Catalina y hablando de que el mundo no era en blanco y en negro, sino en múltiples colores, y entonces nos sentimos realmente muy emocionados. Edwin, mil gracias por estar aquí y de nuevo felicitaciones. Muchísimas gracias, doctora. Doctor, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un honor estar aquí compartiendo con todas las personas que están sintonizando esta hora. Sí, señor, aquí estamos en Privado. Bueno, el doctor Ernei Bolaños Paso. Él es el que se presenta porque él me pone a hacerle una presentación. Él es el representante del campo disciplinar de la psicología de la sexualidad del Colegio Colombiano de Psicólogos para el Occidente Colombiano. Suroccidente colombiano, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Hola, muy buenas tardes a todos. Qué rico estar con ustedes y con Edwin Restrepo a este lado de la cámara, que eso es lo más importante, sí, ¿no? Tenerlo de este lado de la cámara porque sí, siempre está atrás produciendo y hemos estado nosotros adelante de la cámara y él allá atrás dando órdenes y manejando el tema, pero hoy lo tenemos a usted frente a la cámara y es un gusto tenerlo, un honor tener a un personaje que tiene un India Catalina. O sea, ¿subió de estatus? No, hombre, sigue todo igual, de pronto un poco más, ojalá, más exigencia en el trabajo, sí, como hay que ponerle más atención y más dedicación a lo que vamos a hacer para estar a la altura de ese reconocimiento que es muy importante. Los India Catalina en Colombia son los Óscares a nivel mundial. Sí, es el premio más importante del audiovisual que hay en Colombia, sí, claro. Y es un honor pues haberlo recibido en nombre de todo el equipo, porque pues detrás de esto hay un equipo muy grande de personas que ayudaron a que la serie fuese posible. Sí, bueno, pero queríamos hablar de cuál fue el objetivo básico de Labels, ¿no es cierto? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se le ocurrió a usted hacer Labels? ¿Y qué significa Labels, digamos, para nuestra audiencia? Bueno, la serie nace desde unas historias que conozco a lo largo de mi vida. Antes de dedicarme al mundo del audiovisual, yo era empresario de entretenimiento nocturno, tenía discotecas, fui DJ durante muchos años. Era un hombre necio, mejor dicho. Era un bohemio. Sí. En este mundo de la noche y de las discotecas se conocen muchas historias que de alguna manera me generaban impacto por lo particulares. Sí. Lo poco comunes que eran. Siempre he sido un cinéfilo consumado, me encanta ver cine y veo cine de todos los tipos de cine comercial hasta el más extraño, más poco común, y siempre pensé que esas historias tenían como un potencial audiovisual. Una vez ingreso a estudiar la carrera de realización cinematográfica, pues pienso que allí podría darle materialización y empiezo a crearla. Coincide en que entro en una administración en el canal Telepacífico que va muy acorde con unas líneas de políticas de inclusión de la gobernación del Valle del Cauca, y un proyecto que tenía con esas historias encajaba dentro del modelo de producción que tenía el canal y decidieron apoyarlo, y es allí donde pues, la historia tiene su nacimiento. ¿Y la historia, digamos, cuál es la trama de la historia? Labels son 4 historias contadas en 5 capítulos, hablan de diferentes aspectos de la población LGBTI. Yo siempre digo que no pretende hablar de toda la población LGBTI, es muy complejo contar algo tan denso y tan profundo en 4 historias, pero sí nombra a 4 personas, que ¿qué es lo que busca? Al final decir, independiente de la orientación sexual, independiente de la identidad de género, la expresión de género de cada una de esas personas que mostramos allí, lo que hay son seres humanos, como lo decía en el discurso, que aman a otros seres humanos y que sienten exactamente lo mismo que sentimos todos: miedo, alegría, tristeza. Las emociones son unas. Emociones humanas. Sí, señor. ¿Cómo fue el casting? El casting para mí era muy importante que fuesen personas que tuvieran formación en actuación, pero que no fuesen reconocidos en los medios audiovisuales, porque de alguna manera quería brindar una sensación de realismo. De que fuera más fresco el asunto y no menos, digamos, libreteado, por decirlo de alguna manera. Exacto, por eso los diálogos son tan, yo siempre digo que está hablada en caleño,
¿sí? Está hablada como hablamos las personas en el día a día, y quería que las actuaciones fueran muy orgánicas, que no se sintiera pues la postura allí impuesta, sino que de verdad se sintiera que estuvieran pasando unas emociones allí. Esa fue la búsqueda, y quería que fuesen no reconocidos. Buscamos en academias de actuación, en la Escuela de Arte Dramático, de Licenciatura en Arte Dramático de Univalla, y salieron un par de actores muy buenos, y hubo una persona que solamente nos tocó buscarla por Instagram, porque tenía unos requerimientos físicos muy específicos, que es el personaje de Alejo, el que... Esta niña de esa piel bonita, de esa cara hermosa, esa dentadura perfecta, Ajá. que es la pareja de la nominada, ¿cómo se llama el personaje? La historia es Verónica de Alejo. Verónica es la chica trans, y Alejo es el hombre trans, o sea, que nace biológicamente mujer, pero hace su tránsito a hombre. Para las personas que están conectadas a esta hora, si quieren ver la serie, la encuentran en www.telepacifico.com/labels, por si quieren ir a chequear y mirar de qué estamos hablando. Sí. Yo creo que muchas personas no solamente lo conocieron a través de las emisiones de Telepacífico, sino ya pues con lo del premio India Catalina. ¿Las volvieron a pasar? Exacto. Las volvieron a pasar, y yo pienso que la población LGTBI ha estado muy comprometido con la serie, en el sentido de estar también difundiendo, que la vean, porque es una comprensión distinta de una problemática que a veces produce muchas polémicas porque no se entiende. Es como si la gente pensara que son cosas optativas, como que la gente dice, no, yo voy a escoger manzanas o peras. No, de eso no se trata. Son cosas que son más inherentes a la propia naturaleza de ese individuo, ya sea hombre o mujer. Doctor Erney. Cada quien, lo hemos dicho aquí repetidamente en este espacio, cada caso es muy particular. Aquí a mí me impactó muchísimo el nombre de labels, porque significa etiquetas. Etiquetas. Y mucha gente está pensando, queriendo que la gente se defina y diga, bueno, vos qué sos o yo qué soy. Y entonces ese tema de ponerle etiqueta o quitarle etiqueta, me parece que fue un proyecto pensado desde la posibilidad de que esas historias, que además aquí tengo... ¿Por qué se le ocurrió el nombre de labels? Precisamente por lo que dice el doctor, yo siento que una palabra, decirle a una persona, muchas veces lo usamos en nuestra cotidianidad, tal persona, el gay, ¿sí? La lesbiana, sí, pero es que una persona no solamente es eso, también es hijo, también es tío seguramente, también es villano, también es bueno, seguramente es el mejor hijo para la mamá y seguramente será el peor empleado para el jefe. En fin, la complejidad de la naturaleza humana tiene tantos aspectos que definir a una persona en una sola palabra es muy limitado. Pero además, porque hay una cosa que es bien importante, uno no puede definir personas, porque una cosa es la esencia de la persona, que tiene unas características, digamos, de personalidad que las definen, lo que hemos llamado tradicionalmente el temperamento, el carácter, que también está determinado por la genética, y otra cosa son las conductas, y las actitudes de las personas para vivir su vida, que esas sí pueden ser modificables o no modificables. Por ejemplo, yo peleo mucho con el cuento de los hombres maltratadores. Yo digo hombres con conductas de maltrato, porque es que ese señor no es permanentemente un maltratador. Bueno, hay unos que sí, pero digamos que en términos generales, como el perezoso, es que usted es perezoso, no, usted tiene una conducta de pereza, que es distinto. No, y peor aún, hay complejos culturales como decir, de tal región son de tal característica. Claro, ¿sí? claro. Y eso es muy peligroso. Decirlo, porque sesgas, porque estereotipa comportamientos, y dentro de la comunidad LGBTI hay situaciones que están estereotipadas y muy estigmatizadas, claro, a nivel de reconocimiento de contacto social y cultural. Sí, por ejemplo eso. Entonces, fíjense cómo, digamos, con relación a actitudes y conductas, hay personas que en nuestro medio, todo el mundo sabe, por ejemplo, que tienen una preferencia homosexual, pero funcionan en el mundo precisamente por todas esas presiones como si fueran heterosexuales, si están casados, si tienen hijos, si tienen familias, pero ¿a quién le importa? Ese es problema de él si sale del closet o no sale del closet. Y también que se ha manifestado que salir del closet, de los estereotipos, estamos hablando de las etiquetas, que salir del closet entonces es comportarse de manera afeminada. Por ejemplo, en el caso de un hombre homosexual, la homosexualidad no tiene nada que ver con la expresión de género. Antes de salir al aire estábamos hablando precisamente de del eso. Rol de género, el papel que uno cumple dentro de una sociedad. Una cosa es por quién me siento atraído, con quién deseo compartir mi intimidad, mi deseo, mi afecto, mi placer, y otra cosa es cómo me identifico y cómo me expreso ante la sociedad. Claro. El hecho de que un hombre no sea afeminado no significa que sea homosexual, ni el que sea más masculino significa que sea heterosexual. Y así mismo para las mujeres. Entonces, todo el tiempo
no sé si sea algún mecanismo de supervivencia social, estamos tratando de delimitar a la gente y pasa en todo, en el deporte. Entonces los americanos, los hinchas del América son esto, los hinchas del Cali son lo otro, y estamos todo el tiempo... Ayer estaba en una reunión, me acordé, y llegó un señor morenito, pues que le dicen el negro, ¿no? Un señor muy bien, muy querido, y le dice el compañero, claro, ya aquí llegó el negro americano. Etiqueta. Claro, etiquetas, son etiquetas todo el tiempo. Ahora es bueno aclarar que una persona, hombre o mujer, puede ser heterosexual y puede ser femenino, o puede ser heterosexual y puede ser masculino. Un homosexual puede ser un homosexual femenino y un homosexual puede ser muy masculino. Dos homosexuales masculinos se pueden sentir atraídos en su masculinidad también, o muchas veces uno puede ser más femenino que el otro. Bueno, en fin, las variabilidades son muchas y las formas de relacionarse infinitas. Y yo comparto que no es fácil entenderlo porque hemos sido criados en una sociedad donde... El modelo binario. El modelo binario, o sea, esa palabra suena muy compleja, pues no la manejamos en el día a día, pero si usted nació con genitales de hombre, con genitales masculinos, pues entonces debe comportarse de manera masculina, y así mismo para las niñas. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que aprender a separar y entender, de que hay otras posibilidades y que también son personas que merecen igual respeto. Pero yo te quiero hacer una pregunta. En el momento de la producción de label o de la concepción de labels, tenemos acá unos personajes que quiero que tú me corrijas si estoy equivocado. Nata es el personaje que hace lesbiana. Sí. Jeffer, el chico gay. Alcides, el bisexual. Verónica, la chica trans. Y Alejo, un chico intersexual. Es básicamente esos... Sí, la intersexualidad de Alejo no queda muy marcada, pero sí la idea es que ese era un personaje que queríamos desarrollar si hubiese una segunda temporada desde la intersexualidad, para justificar una masculinidad muy explícita en Alejo. Pero sí está planteado desde allí, él toma hormonas y todo queda muy en un subtexto, pero como usted los categorizó, así son. Una pregunta, la utilización de la musicalización, muy de plancha, ¿me equivoco? Pues, o cómo fue la elección, porque hay muchas de las canciones. Isabel Pantoja, ícono del mundo gay, ícono del mundo gay. Sí, exactamente. ¿Cómo? ¿Por qué ícono? Porque siempre explíqueme, que esa no me la sé. ¿No te la sabes? Porque lo apunto. No, mira, yo te digo, estas cantantes españolas como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, con estas canciones dentro de la rumba gay, es muy fácil que las personas que hacen shows las doblen, las dramaticen. Había toda una dramatización en su interpretación que se prestaba mucho para las interpretaciones transformistas. Sí. Entonces las emulaba mucho. Eran las divas de los 80. Sí, claro. Pero la música realmente tiene un propósito muy importante en la serie, y es que la música también narra un subtexto de los personajes. Si hacen el ejercicio de ver la serie, pendientes de todas las canciones, absolutamente todas, están narrando un momento en la vida de esos personajes, ya sea que esté expresado retóricamente, verbalmente, o que estén emocionalmente allí. El caso del cierre de la serie, que cierra con la canción Queriendo y No, de Isabel Pantoja, que es una despedida, realmente es Verónica despidiéndose de su lado masculino, despidiéndose de su alter ego, que es la Juana, y despidiéndose de Alejo. Es una despedida a todo su pasado, y es eso mientras ella hace su show, de alguna manera tiene una catarsis frente a ese adiós que está dando. En Jeffer y Nata, para ser breve con esto, Jeffer y Nata cantan, suena la canción mientras ellos no va a hacer un spoiler, mientras pasa lo que pasa con ellos. Es la canción de los Bee Gees en una versión de Pet Shop Boys, I Started a Joke, perdón por el inglés, sí está bien. Pero habla de cómo uno empieza una broma y cree que el mundo se va a reír, y resulta que el mundo llora. Ajá. Y muchas veces el mundo hace una broma y el que llora es uno. Es una metáfora de lo que le pasa a ellos dos, cómo ponen en riesgo su amistad. Las canciones tienen eso y una nostalgia por los 80 que es muy latente en mí, entonces es como mi sello allí como director. Las dos cosas están. Sí me lo pregunté cuando yo me vi en los estrenos de Label, o sea, los domingos por la noche. Sí. Yo esperaba Label. Gracias. Y después los revisaba en la página, y después del India Catalina pues ya se convierte esto en algo muy, muy de región, o sea, uno se siente dueño de ese India Catalina, le digo. Gracias, doctor. O sea, es maravilloso. Estoy seguro que la gobernación y la gerencia del canal quiere eso, crear productos
que queden en la historia de lo que se ha hecho en el audiovisual en Colombia, en la región Pacífico, y así con otros productos del canal, pues que seguramente tendremos la oportunidad de nombrar. Aprovecho para agradecer siempre por el apoyo que se le ha dado de la parte administrativa a César Galvis, a Marino Aguado, a María Fernanda Campuzano y por supuesto a la Gobernación del Valle, que apoyaron este proyecto, que no es fácil. No es fácil poner en televisión pública ese tema y tratarlo abiertamente. Doctora, perdone que le interrumpa, y con esto cierro. Quiero contarle una infidencia. Nunca me pusieron o me quitaron una coma del guión. Nunca. Nadie me preguntó, ni me dijeron siquiera muéstrame los guiones. Me dieron total libertad creativa, tanto en los guiones como en la puesta en escena y en la postproducción. Eso hubo un respeto artístico muy grande y de verdad que lo valoro muchísimo. Y fíjese que nosotros que somos país tercer mundo, con una sociedad tan restrictiva como la nuestra, con una carga de tabús, de mitos, de falsas creencias con relación a la manera como la gente se expresa en su intimidad, porque es que desafortunadamente todo el mundo tiene el ojo puesto en la intimidad del otro para censurar, para castigar, para, bueno, agredir, etcétera, etcétera. Pues realmente es una postura de mucha avanzada, porque uno ve, por ejemplo, países como España, o muchos países europeos en donde aparentemente hay una gran aceptación, y apenas ahora, en este momento, y lo vamos a comentar más adelante, se están dando, por ejemplo, o se están preocupando las familias en reconocer que tienen hijos, por ejemplo, transexuales, y están agrupándose ¿para qué? Precisamente para eso, para soportar la crítica, para ayudarles a sus hijos a manejar el mundo social en el que se van a desenvolver, etcétera, etcétera. Es algo que apenas hasta ahora es visible, usted puede dar más fe de eso, doctora, pero ha existido siempre. Sí, la transexualidad antes era nombrada como una enfermedad, bueno, ya esto seguramente se conoce. La intersexualidad, se han cometido casos médicos tenaces donde se decidía por el niño antes de, o la niña, independiente, cuando tenía unas características genéticas de ambos sexos, entonces... que es el hermafroditismo que puede suceder, y sobre todo sucede más en embriones, digamos, masculinos. Hay un elemento muy importante, yo voy a tratar de explicarlo simplemente, que se llama el principio de Adán. En las primeras, entre la cuarta y la séptima semana, el embrión XY, o sea, el hombre sí, necesita una carga androgénica extra para que continúe su proceso de masculinización. Si esa carga androgénica extra no se da, ese embrión no continúa el proceso de masculinización, sino que empieza un proceso de feminización, y ahí es, digamos, como el origen de todas estas intersexualidades, hermafroditismo, etcétera, etcétera. De tal manera que eso... Obviamente, cuando nace un niño y digamos eso es percibido médicamente, hay que esperar. Hoy en día lo que aconsejan es pónganlos en neutro y espere que el niño o la niña manifieste qué es lo que quiere también, porque es respeto por ellos. Y eso de hace 50, 60 años para acá, porque antes era poseído por el diablo, era un castigo de Dios y eran otras connotaciones. Y ahí a lo que usted está hablando no estamos hablando de homosexualidad, estamos hablando de características genéticas de personas que nacen con características de ambos sexos. Sí, o congénitas, sí, porque no necesariamente tienen que ser genéticas, sino, digamos, accidentes que se presentan en el desarrollo embrionario. Pero lo cierto es que esto es una cosa compleja, esto no es algo que nosotros podamos decir. Antes se creía, por ejemplo, que la homosexualidad era porque al niño lo habían pervertido, o era demasiado mimado, o porque la madre se maquillaba delante de él. Exacto, porque la mamá se maquillaba delante de él, o porque no había superado el complejo de Edipo, y bueno, tantas y tantas explicaciones de tipo psicosocial más que todo. Y hoy en día también se sabe que hay muchos factores biológicos que intervienen en el desarrollo de la preferencia sexual, tanto heterosexual como homosexual, que obviamente la cultura puede influenciar o predisponer, etcétera, pero sabemos que los factores biológicos están ahí. Entonces no podemos volver todo biología ni podemos volver todo psicosocial, ¿o no? Sí, es verdad. A mí me tiene impactado la capacidad de dominio del tema académico por fuera de su profesión, y el sustento teórico que usted está planteando es impresionante. Sí. Bueno, también no lo conté ahora, pero para poder escribir los guiones hubo una investigación previa. Es algo muy importante que yo siempre pues creo que voy a defender a lo largo de mi carrera en la realización cinematográfica, y es poder hablar de temas con un fondo.
si bien las historias son historias de amor, son historias de miedo, son historias de unos sentimientos muy inherentes al ser humano, pero detrás de ellos, para poder hablar de una persona trans, hay que saber un poco conocer a profundidad que estamos hablando es de identidad y de expresión, no necesariamente de orientación, porque para enredar un poquitico más el asunto si vemos la historia de Verónica de Alejo, es la historia de una pareja heterosexual, claro. O sea, heterosexual, una pareja de un hombre y una mujer. Sí, la persona que nació biológicamente hombre hace su tránsito a mujer y tiene una expresión femenina y viceversa, pero en esencia no estamos hablando de homosexualidad allí. Entonces, eso es bien importante también y aclarárselo, y yo creo que también ya lo hemos hecho en este programa, y es que no todos los transexuales los transexuales no son homosexuales y no todos son heterosexuales. Digamos que en la mayoría de los casos, una mujer trans que hizo el tránsito de hombre a mujer quiere en su vida un hombre heterosexual, no un hombre homosexual, en la mayoría de los casos. Por lo menos en los que yo conozco y en los estudios y en las investigaciones. Hay algunos o algunas que tienen, digamos, experiencias homosexuales y a veces se tienen que refugiar en el mundo homosexual, porque cuando el hombre heterosexual sabe que ella es una mujer que ha hecho el tránsito y que está operada, etcétera, se paniquea. Así se esté muriendo de amor y de atracción por ella. Se están paniqueando los familiares de Mario Urquijo, y lo digo con nombre propio porque está en las páginas de todos los medios desde ayer. Yo lo vi desde ayer. Bueno, y hoy cuénteme quién es Mario Urquijo. Un actor que tuvo problema de salud, que un programa de chismes de un canal privado sacó el patrón de relaciones con mujeres maduras, y hace unos días dijo que hace 3 meses había conocido a una mujer trans y se va a casar con ella. Entonces, la familia de Mario sale a decir de que él no está en capacidad de decir sobre su propia vida, que no lo diría si su pareja fuera una mujer, una mujer cisgénero. Mejor dicho, según la familia, él tiene corrida la teja para hablarlo en términos populares, pero que si se fuera a casar con una mujer que nació mujer, entonces no pasaría nada. No, la teja no importa que esté corrida, pero como se va a casar con una mujer que ha hecho el tránsito, entonces ahí sí es el problema. Que absurdo. Entonces es absurdo. No sé si conocía el tema de Mario. Sí, claro. Estuve viendo la noticia, ha sido muy mediática en las redes sociales. Sí, al final es eso. Entonces, yo lo que propongo, lo que siempre digo es, mira, esto es un tema de psicólogos, de sociólogos, de otro tipo de personas que deben analizar y teorizar, pero en el fondo nosotros como sociedad lo que nos queda es respetar la diferencia. ¿Y por qué vamos a juzgar el amor? O sea, ¿qué pasa entre Mario Urquijo, para poner ese ejemplo, y la persona que escogió compartir su felicidad? Pues se aman. ¿Por qué nos tiene que molestar el amor? ¿En qué momento el amor y el placer se volvió pecado? Que es el rollo, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Hace muchos siglos de los siglos de los siglos, amén. Y sigue, y avanzamos y llegamos a la luna y ya vamos a hacer colonias en Marte, pero tener sexo es pecado. Ojo, no disfrute, que eso es pecado. Pero además, está mal. ciertas formas de expresar el amor y el sexo son las que son pecado. Entonces, porque es que cuando la individualidad, ¿no es cierto?, según los códigos sociales, se rompe esos códigos sociales, entonces ahí es donde ese sexo se vuelve pecado. Pero además es porque es la conducta más regulada. Si todas las conductas humanas son reguladas, la conducta sexual es la conducta más satanizada, más regulada, más calumniada, más de todo. Y realmente, si nosotros... Claro, tiene la función reproductiva y la función recreativa. Sí, pero digamos, una de las funciones de la sexualidad es la función recreativa, entonces seguramente para regular la procreación y muchas cosas de tipo económico, etcétera, se le puso las sanciones. Pero con relación a las expresiones placenteras, ¿por qué tienen que ponerle regulaciones a lo que cada individuo siente o se expresa o la manera como se expresa? Ahí es donde... la puerca tuerce el rabo, como dicen en la expresión popular. Doctora, yo recuerdo que fue una de las primeras mujeres que dijo esto en televisión por allá en los 90, más o menos, en los 80 y pico, y muchas voces se alzaron en contra suya y se le vino básicamente mucha crítica encima, mujeres, altos mandos, por no nombrar grupos específicos. Entonces, usted lo defendió fue desde la academia. Imagínense, estamos hablando hace 30 años y hoy en día la discusión sigue latente, se han logrado avances. Más de 30 años realmente. Más de 30 años. Sí, pero digamos sí. Fue la primera mujer que lo dijo en la televisión en Colombia. Sí, bueno, Elkin Mesa, muy querido, me invitó a su programa y entonces a él le parecía que yo lo hacía muy bien y yo era bien chiquita. Pero definitivamente era una época, créame, uno sentía pánico. Lo que pasa es que ahí es donde uno dice, mire, el miedo, usted...
el miedo es casi que el mejor consejero, ¿no? Es el que le permite dar el salto. A mí me faltaba esa la respiración del susto y de la angustia. Lo que tenía claro, digamos, tanto en mi ser como mujer, como en la parte académica, expresarlo y decirlo para ser valorado por muchas personas. Cuando un día me dijeron a mí, mire, es que su audiencia es de tantos miles de personas, yo casi me muero. A mí no me pongan a pensar en eso porque yo no soy capaz de hablar de eso. Entonces, la cosa no es tan fácil, Y uno dice, bueno, pero hemos evolucionado mucho. Sí, Edwin, que Label se haya ganado en India Catalina. Mire, una vez con 2 periodistas se hizo un programa en 3 comunidades, una indígena, una de la costa y una en la zona cafetera. Y ese programa ellas lo presentaron al India Catalina y se ganaron el India Catalina con una cosa de relatividad psicocultural hace muchos años, pero digamos que era hablar de las prácticas sexuales de ellos, no era mostrar las prácticas sexuales, pero siempre es mucho lo que hemos avanzado. Yo le quiero hacer una pregunta. Pero espéreme, se la va a hacer después de que vamos a una pausa. Dale, yo no estaba viendo por acá. Una pequeña pausa y ya regresamos. Mire, antes de darle paso a la pregunta que le va a hacer usted a Edwin, yo les quiero contar una cosa que me encontré que me pareció muy interesante y que yo creo que aquí en nuestro medio, con el liderazgo de unos profesionales de la Fundación Valle del Lili, también se está haciendo y ojalá eso se les concrete, y es que en el País Vasco y Navarra las familias decidieron hacer una asociación que se llama NAICEN, y es alrededor de 100 familias de menores transexuales. Es que hablar de 100 menores transexuales es hablar de un número muy importante. Hasta ahora han formado parte de la asociación, tenían otra asociación y formaron esta, y los promotores que, digamos, lo han hecho, han develado el nombre y el logotipo pues, de la nueva asociación, porque resulta que hace muy poco, en el año pasado, a los 16 años, un joven transexual de Ondarroa se suicidó, y eso causó una conmoción tenaz entre esas familias, y ha recordado que desde el 2015 ellos vienen trabajando cómo convencer a otras familias, cómo aceptar que sus hijos son transexuales, cómo no ocultar la situación, y todo ese tipo de cosas dio como origen a esta fundación. Y viene este muchachito pues y se suicida, entonces como que eso motivó enormemente a que se consolidara, y es un poco lo que necesitamos. Lo que necesitamos es cerrar fuerzas alrededor de estas comunidades, sobre todo de los transexuales, que yo siento que son los más vulnerables. ¿Para qué? Los índices de suicidio en esta población son muy altos, y lo que necesitamos es todo lo contrario, que cada vez se sientan más contentos consigo mismos, que si van a tener intervenciones quirúrgicas se hayan hecho todas las evaluaciones, tanto psicológicas como psiquiátricas como médicas, porque muchos, por ejemplo, después de operados tampoco se sienten contentos con la cirugía. Hay muchas cosas complejas ahí. Es cierto, doctora. Hoy precisamente aprovecho la oportunidad para hacer una pequeña cuñita. Estrenamos una... Era mi pregunta. Ok, doctor. Entonces, adelante, doctor. Hoy, 28 de marzo, 6:30 de la tarde, ¿qué pasa? Estrenamos lo que se podría considerar la continuación de Labels, pero esta vez desde otro género narrativo en el audiovisual.
la crónica y el reportaje. Quedaron muchas historias en el camino, en la construcción de los guiones de lo que salió en pantalla. Quedaron muchísimas historias y hoy se estrenan esas historias, pero contadas por los protagonistas, por las personas que lo viven en la realidad. Vamos a hablar de identidades y expresiones de género y orientaciones y sexualidades diversas. De eso vamos a hablar en 20 capítulos. Hoy es el primer capítulo, el que va a ser como la introducción temática, que va a dar una luz. No va a decir después de que vean el primer capítulo, ya entiendo cómo funciona esto, pero sí se va a permitir como arraigar unos términos y encontrar unas personas que tienen unos estilos de vida muy particulares y que están inmersos en la sociedad y que de alguna manera los hemos visto y con lo que vamos a ver hoy vamos a poder entender varias cosas. Pero en los siguientes capítulos vamos a hablar específicamente de mujeres lesbianas, vamos a hablar de intersexualidad, que es lo que acaba de nombrar la doctora, de transgenerismo en mujeres, transgenerismo en hombres, vamos a hablar de casos de vida y muerte en la población LGBTI, por qué muere la población LGBTI mayoritariamente, en fin, son 20 temas. Sí, porque también no solamente muchos de ellos se hacen daño, sino que también la comunidad, los grupos sociales a los que pertenece son demasiado crueles, la violencia contra ellos es casi que podría decir más alta que la violencia ejercida contra las mujeres, o más o menos. Las estadísticas... Digamos en proporción. En proporción es muy complicado porque se ha considerado que toda agresión a mujer trans es a una mujer, o sea, y si hay muerte, que infortunadamente hemos tenido muertes de mujeres trans. Este año van 10 en Cali. ¿Todo le parece a usted? Es una cifra altísima. Pero yo no sé por qué aquí nos dicen y nos venden la idea aquí en Bogotá. No, aquí es que se reducen los índices de homicidios y se reducen los índices de violencia, y lo que uno ve es que estamos de violencia hasta el cogote. Afortunadamente, la Gobernación del Valle ha puesto cartas sobre el asunto y ha puesto los focos sobre esta situación que está pasando con las mujeres trans, pero realmente lo que sucede es que se ha leído que son ciudadanos de tercera categoría. A nadie le interesa, y si a eso le sumamos que hay un bajo nivel de escolaridad, de inmersión social, o sea, muchas de ellas no han hecho su cambio legal de nombre, entonces prácticamente llegan como NNs, no tienen familiares, porque sabemos los problemas de estructura familiar que hay en la mayoría de los casos de rechazo, que es de ahí donde empieza el rechazo, pues no hay quien reclame los cuerpos, entonces hay una gran invisibilización de una tragedia grandísima. Claro, pero además tienen unos problemas sociales añadidos, son poblaciones a las que les cuesta mucho más trabajo conseguir trabajo, valga la redundancia, conseguir empleos, y entonces muchos de ellos o muchas de ellas, por ejemplo, entran a la prostitución, y entran a la prostitución como una manera de compensar lo que económicamente no pueden tener porque no les dan literalmente trabajo. Bueno, hay el trabajo, digamos, a nivel gubernamental, pero ¿cuántos puestos, digamos, o cuántos empleos le pueden dar a población trans? Son muy notorios cuando se le dan el espacio, pero es que proporcionalmente no es representativo. Y también tenemos la otra cara de la moneda, que también lo vamos a mostrar. Aquellas mujeres trans y hombres trans que han logrado de alguna manera estar en la sociedad de reconocimiento. Tenemos, por ejemplo, el primer capítulo en el que se estrena hoy Amara, que es esta chica trans que estuvo en el reality de modelos, que tuvo mucho rating. Es una mujer que está ejerciendo el modelaje, que se reconoce como mujer trans. Dice una frase que me parece muy linda, dice: es que en mi cuerpo yo no tengo nada malo. O sea, era algo así como que yo no nací en el cuerpo equivocado. Es la frase que ella, mi cuerpo está bien. Yo soy una mujer en este cuerpo. Entonces ella se identifica como sirena de una manera metafórica. Sí, la vi en un reportaje, y es muy linda, es bellísima. Como ser humano y como mujer es muy linda. También tenemos el caso de Annie Espejo, que lo estábamos hablando fuera de micrófonos, que es el caso de una persona que nace biológicamente hombre, se reconoce como Edward Holguín, pero hay una feminidad inmersa en él. Entonces la sociedad, o lo que él cree que debe ser, es correcto, es asumirse como gay, pero a medida que va avanzando se reconoce como más femenino. Entonces dice: no, entonces yo quiero ser una mujer transgénero, o sea, transitar en el género, pasar de ser hombre y transitar a ser mujer. Pero en el proceso descubre, bajo el examen que la doctora mencionaba ahorita, un examen de cariotipo, de que hay hormonas y que hay unos órganos femeninos no desarrollados. Es una persona intersexual. Entonces mire la complejidad de que hablamos de la naturaleza humana. Y aquí no estamos hablando de homosexualismo, estamos hablando de varias variables: identidad, expresión y sexo biológico. No sé si Annie sea heterosexual o homosexual, la verdad nunca se lo he preguntado. Labels. Exacto. Sí, no, y no nos interesa, porque al final la intimidad es de 2 o 3, o como dice Fabián Sanabria en una entrevista que le hacía, o de 10 si se ponen de acuerdo todos y no le hacen daño a nadie. La intimidad es la intimidad. Es que es eso, mire, yo creo que el problema de cómo los seres humanos nos expresamos en la intimidad es un problema de consenso. Los seres humanos tienen derecho
a expresarse sexualmente como les dé la gana. A lo que no tienen derecho es a imponer su estilo de vida a otro. Ni agredir a otro, ni vulnerar la autonomía del otro. La autonomía del otro. Es que es eso. Entonces, cuando yo, digamos, miento, genero un mundo que realmente lesiona a la otra persona, un mundo escondido, etcétera, etcétera, que pone a otra persona en un estado de riesgo, de vulneración de riesgo. Exacto, y de angustia y de inestabilidad, etcétera. Ahí es donde nosotros, digamos, los profesionales del comportamiento humano decimos, mire, cada cual hace de su capa un sayo y de lo que sabemos un candelero, pero usted no tiene por qué imponérselo a otra persona. Entonces, exacto. ¿Qué hace usted en su intimidad? Ese es su problema. Eso es su asunto. Es su asunto. Es su asunto. Ahí incluimos las manifestaciones de afecto en público como una vulneración al externo, al otro. No, esta manera de preguntar. No es ni siquiera una provocación. No, a mí me parece, mire, a mí me parece una cosa. Hay sitios de sitios. Por ejemplo, yo creo que si dos hombres van por la calle o dos mujeres y tienen expresiones de afecto, es exactamente igual que un hombre y una mujer. Sí. Exactamente igual. Lo que a mí me parece es que hay ciertas regulaciones. Por ejemplo, a muchos, yo no sé si es que no tienen plata para pagar una residencia o un motel y les da por meterse a los baños en los centros comerciales. Yo lo que creo es que ni heterosexuales ni homosexuales deben meterse en los baños públicos a tener relaciones sexuales, porque la sexualidad en últimas es una conducta privada, digamos, la sexualidad genital es una conducta privada. No solamente en nuestra sociedad, yo creo que en la mayoría de las sociedades del mundo es una conducta privada. Pero las expresiones de afecto son expresiones de afecto y uno puede socializarlas. Un beso, una agarrada de mano y un abrazo. Son dos hombres o son dos mujeres, tienen ganas de darse un besito y no se lo pueden dar porque ¿qué van a decir los demás? Igual si es un hombre y una mujer se quieren dar un besito, pues ¿cuál es el problema? No podemos hacerlo porque ¿qué van a decir? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Venga, tengo dos preguntas enmochiladas que las quiero sacar. Una. Antes de que se de que se me olvido, que me manden a comerciales. Una, tú hablaste de la gobernación, del apoyo a la gobernación, y dentro de la gobernación una persona que nosotros tuvimos sentada ahí donde tú estás en este momento. Mauricio Mao Garcés. Sí. ¿Qué papel ha desempeñado Mauricio Mao Garcés en Labels? Mao Garcés es un bastión muy importante en Etiquetas, la serie que está empezando en este momento. Es el investigador, es como la fuente principal de la información por donde canalizamos todos los temas, los debatimos. Mao nos ayuda muchísimo a enviar la información como las fuentes que nos pueden brindar de la forma más certera. Es como el gran canalizador de toda esta información que queremos brindar allí. En Labels, la serie, nos ayudó muchísimo en la parte de promoción, se apersonó de ella, la tomó como suya, aunque yo la serie la mantuve muy escondida solamente hasta cuando lo íbamos a lanzar, no se le dijo a nadie que estábamos grabando, solamente cuando lo íbamos a estrenar fue que lo comunicamos y Mao se puso la camiseta y de verdad que ha sido un apoyo muy importante y aprovecho si está viendo para agradecerle en esta instancia, espero que con este proyecto nos vaya también como el corazón que le hemos puesto. Está viendo porque además de difundir la pieza publicitaria de hoy, 28 de marzo, a las 6:30 de la tarde del lanzamiento de las secuelas, por así decirlo, de Labels, también promocionó la pieza publicitaria. De las consecuencias, por favor. Usted sabe que secuela es daño. Perdón. Consecuencia. No, lo pensé en un término más de cine, o sea, sí. Precuela, secuela. Sí, okay. Sí, la precuela, secuela, que eso es un término muy cinematográfico. De cine. No sé, un término más cinematográfico. Me salvé. Sí, claro. Sí, por favor, gracias. Sí. Mira tú. Esa es otra. Y después de India Catalina, se presentó Labels en un grupo de reflexión gay Quirón. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia ya de presentarte, porque te promocionamos aquí, y hablamos de lo que está haciendo Quirón y invitamos a la gente esa fecha para que fueran a ver Labels? ¿Tú estuviste allá? Sí, estuve compartiendo. ¿Cómo fue esa experiencia, esa retroalimentación con la población directamente LGBTI? Para mí fue terrorífico, porque no, y tiene que ver con un tema de que uno hace las producciones y las emite, pero no tiene ni idea de cómo las está recibiendo la gente, o sea, estar ante un público recibiendo en tiempo real lo que tú hiciste en audiovisual es muy aterrador en el caso mío, es porque no sabes si ríen donde tienen que reír o prestan atención donde tienen que prestar atención, y si al final, en ese conversatorio lo decíamos, al final la película o el audiovisual se termina de construir cuando el espectador lo ingesta.
y cada uno hace la interpretación individual de lo que vio. Entonces, lo que veía una persona no necesariamente era el significado de la otra, y cada uno de sus conocimientos, de su estructura educativa, de su percepción cosmo-universal, ¿sí? Hace una interpretación del audiovisual. Pero fue muy enriquecedor al final porque hubo diferentes miradas. Hubo la mirada crítica, que yo siempre considero muy valiosa porque le permite a uno saber dónde poner el acento en la narración, y cuando hablo de acento es dónde lo que estoy diciendo en el audiovisual necesita haber quedado más enfatizado para transmitir el mensaje que quiero realmente transmitir. Eso por el lado que hubo en las críticas, y por el lado de lo positivo, pues también es muy valioso porque ver muchas personas identificadas con los personajes. Es que ya va el otro punto. Tú grabaste en sitios icónicos del mundo LGBTI, por no decirlo gay, de la ciudad. Y la gente que veía estos sitios reconocía los sitios donde rumbea, donde tiene sexo express. Y algunos dijeron que no va a aparecer yo. Sí, claro, eso pudo pasar, por supuesto. Bueno, es que tengo una pero tenía espacios controlados, de grabación. Me acordé de esto es una anécdota muy chistosa. Se murió un personaje de la sociedad colombiana, digámoslo así. Y entonces estaban en un programa de televisión haciendo una rememoranza del señor que era muy artista y no sé qué, y en un baile, ¿no? Y había varias parejas bailando cuando la esposa vio al marido en el chingui con otro. ¿Cómo le parece a usted? Entonces, y eso no había pasado y no le había invitado. Entonces, a veces puede pasar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en esta nueva etapa, ¿se le va a dar énfasis a qué, Edwin? Vamos a explorar esas 4 cosas en 20 capítulos: identidad de género, expresión de género, orientación sexual y sexo biológico. Esos 4 puntos nos permiten sacar 20 temas para analizarlos desde población LGBTI. Es eso, ¿dónde vamos a enfatizar? Que sean las personas que han vivido, que están atravesando la temática. No me gusta usar la palabra problemática, en algunos casos son problemáticas, pero digamos las temáticas. Es que la problemática es una consecuencia de no poder expresar de una manera saludable lo que usted siente que usted es. Punto. Exacto. Son las personas que viven esas realidades quienes nos lo van a contar, y son los profesionales desde la sociología, la psicología. El doctor ya estuvo por ahí apoyándonos con unos daticos y esperamos que también nos apoye. Soy capítulo 4. Usted también la invitaremos, doctora, si sus ocupaciones se lo permiten. Tranquilo. Para que nos acompañe y validando o refutando las realidades de estas personas, diciendo esto sucede por esto o esto pasa por esto. Entonces es una visión realista y científica a la vez de algo con lo que vivimos cotidianamente, para que el espectador, donde sea que nos vea, pueda de alguna manera entender eso de la diferencia. Y algo muy importante, el canal ha sido muy enfático para nosotros como realizadores, como directores de proyectos, en crear contenidos de alta calidad que permitan ser visualizados en cualquier parte del mundo. Labels es el caso de ello. Label fue vendido a México, fue vendido a Perú y se ha emitido por canales de esos países. O sea, es un producto que se crea desde el Pacífico, pero que lo compran en el exterior. Esto no pasaba en los canales regionales. No pasaba. Con etiquetas se pretende lo mismo, hacer un producto de estándar, de calidad internacional, para que perfectamente sea consumido en diferentes plataformas a nivel mundial. Porque yo pienso que los países latinos compartimos problemáticas comunes, porque es que nosotros estamos signados, la mayoría son sociedades absolutamente restrictivas, la mayoría, y además estamos signados pues por la religión. Infortunadamente, sí, señor, porque una cosa son sus creencias y otra cosa son sus regulaciones. Total. Entonces, la sexualidad ha sido completamente regulada y normada por la religión. La virginidad es un tema complicadísimo en temas los abusos sexuales de niños, por ejemplo. Entonces, cuando un señor, exacto, y cuando sale y le dice al otro, mire, tenga, yo le pago, pero usted cállese y no diga nada. A ver, perdóneme, tipo de cosas pero eso es todo de lo mismo, ¿me Perdóname, Lucía, o sea, a partir de Cali, la arquidiócesis de Cali, una defensa del abogado de unos abusos, la defensa es decir que los niños sedujeron a estos sacerdotes. Pero ya usted no conoció el nuevo escándalo, el abogado fue y denunció que lo habían sacado del caso porque no quiso recibir la plata para quedarse callado, que el monseñor lo llamó y le dijo, mire, usted tenga la plata, no sé qué,
nosotros nos encargamos de este caso y usted no diga absolutamente nada. A ver, esas cosas son inadmisibles a la conciencia y son inadmisibles, es como cuando una persona es violada, por ejemplo. Es que la gente cree que es que una persona es muy fácil salir una mujer y decir, mire, yo fui violada, me hicieron esto. Eso es fácil, eso no es fácil, eso es una cosa absolutamente dolorosa. Es doloroso cuando a un trans también lo violan, es doloroso cuando a una persona que tiene una orientación homosexual la violan. Y la mayoría, el 90%, no tienen la posibilidad de pelearlo y decir, a mí me pasó esto. Y entonces cuando lo dicen, entonces el malo es usted que lo dice. Usted como lo que estamos hablando ahora. Si usted es transexual y dice yo soy transexual, entonces lo malo es decir que es transexual. Un director, un guionista de cine conocido, amigo, quisiera que fuese más amigo, más cercano, hablo de Alonso Torres, escritor de Perro come perro, de Matar a Jesús, de Todos sus muertos, tiene una frase muy célebre, pues entre el medio audiovisual dice, en Colombia el culpable es el muerto. Sí, entonces cuando le pegaron 7 tiros, eso mínimo era que la debía. Sí. El muerto es el culpable. Algo debe haber hecho. Entonces la víctima café no estaba cosechando. Exacto. Sí, entonces no, pero la víctima, claro, y las niñas es que se fueron para allá porque les iban a dar toallas higiénicas, a ver. Entonces las violaron y les sacaron los muchachitos con alambre y de todo, y entonces es porque ellas no, eso es normal porque tienen sexualidad precoz. Y entonces un hombre de 50 años con una niña de 11 y 12 años, eso es normal, porque, a ver. No, los que estamos certificados en atención integral en salud a víctimas de delitos sexuales sabemos que hay uno de los muchísimos componentes que hay que revisar en la simetría o la asimetría. Y ese ejemplo que tú acabas de plantear es un tema de asimetría total, de edad, de poder de adquisición, claro, de oportunidades totales, y eso tiene que registrarse dentro de los protocolos que nosotros debemos hacer. Claro, y entonces eso pasa, por ejemplo. Si eso pasa en poblaciones, digamos, llamadas heterosexuales, imagínense ustedes en poblaciones que están de por sí censuradas socialmente. La cosa es mucho más grave. Es cierto. Yo le doy una lectura y aprovecho esta oportunidad para decirlo con base en la investigación, en lo que hemos hecho. A mí me interesa mucho hablar sobre público joven, de estas generaciones que están llegando, porque siente uno que la mirada viene diferente, ha cambiado un poco la mirada. Hay unas transformaciones, unas asimilaciones de las nuevas realidades más de mayor respeto. Las personas LGBTI se visibilizan un poco más, se empoderan más, las niñas sobre todo, se empoderan más, y me parece que es valioso. Esos actos que parecen revolucionarios y que para muchas personas las molestan, de ver 2 niñas tomadas de la mano o dándose un beso en público, a mí me parece que son muy válidos, porque el amor no debe ser censurado. Yo estoy de acuerdo con usted, doctora, en que pasar al exceso, pasar en una demostración casi erótica y sexual sí debe ser rechazado, regulado. Esa es la gracia, doctor, pero el afecto no. Entonces uno en las nuevas generaciones nota que ya no me importa si mi amigo es vivo. Pero mire los suicidios, por ejemplo, en los niños y niñas que tienen expresiones homosexuales o que son transexuales, porque son más altos por el bullying que les hacen, sí, por el acoso que les hacen. Y entonces desde muy chiquitos, entonces que el mariquite, que no sé qué, y que usted es una nena, como si ser nena, es que usted llora como una nena, como si ser nena tuviera algo de malo. Hay mujeres que somos, pues sí, tenemos nuestras debilidades, pero somos fuertes. Y eso abre otra línea que ya se nos va. ¿Por qué, doctora? Porque ser mujer en Colombia o en el mundo es ser menos. Entonces, si usted le dice un hombre... Somos ciudadanos de segunda clase. Exacto. Alguien me dijo una vez en el Twitter, ¿cómo se le ocurre, doctora Nader, decir que las mujeres han sido ciudadanas de segunda clase? Y no, mentiras, fue alguien que nos contacta a través de Oye Cali, que mañana, a propósito, tenemos nuestra sección en Oye Cali a las 7 de la mañana. Pero era eso, hemos sido toda la vida ciudadanos de segunda clase. Lo que le pasa a las mujeres, a mí, mire, una persona de una ONG me dijo, ¿y cuál es el problema de que hayan sido violadas si solamente el 2% de los delitos sexuales, según la Fiscalía, tienen condena? A ver, ¿cómo me contesta? Un solo caso es mucho. No, por Dios. Un solo caso es mucho. Por Dios, por supuesto. Volvemos y decimos, una de las cosas que queremos resaltar en este programa es que todos los seres humanos, hombres y mujeres, somos seres de derechos, independientemente de nuestras preferencias sexuales, de nuestras actitudes y nuestras conductas. Es más, hay muchos que pueden ser unos, digamos, transgresores sociales, que, digamos, como dice Edwin, explicitan demasiado y generan escándalo. Bueno, estas personas tendrán que aprender también a regular sus conductas y no imponer
sus expresiones a una comunidad. Pero estoy de acuerdo con Edwin en que hoy el asunto es mucho más fácil y mucho más visible que hace 20 años. Yo pongo un solo ejemplo y es la Policía Nacional como institución. ¿Qué hacía la Policía Nacional hace 20 años con la población LGBT? Llegaban en un camión y los sacaba presos de las discotecas. Totalmente. Así era. Sí. Llegaban en un camión, los Sí. montaban a todos y los llevaban por la cárcel. Sí. Mire, Y vulneración absoluta. yo escribí un libro que se llama Todos los hombres son iguales para demostrar que no todos los hombres son iguales. Y hay un capítulo de un señor, ya mayorcito, toda la vida fue travesti, pero era heterosexual y realmente el gran placer de él era vestirse mujer y salir con su mujer a dar la vuelta a la manzana y llegar a su casa muy excitado y tener una excitante relación sexual. Y un día que su mujer no lo pudo acompañar, lo cogió la policía. Bueno, terminó en una unidad de salud mental. Estos casos que son casos de la vida real. O sea, es triste, es tan absurdo que en primera instancia produce risa, pero realmente es, Claro, es trágico. porque o sea, en esa época lo maltrató la policía. Dios. Pues porque era mayor, pues no era viejo, pero era, digamos, un hombre casi cincuentón y digamos ¿Algún era... problema con los cincuentones? No, estoy hablando que era un señor ya mayor, pues Estoy no era un... estoy sí, molestando, claro. por- Entonces imagínense, entonces lo maltrató la policía, todo porque era la época. Entonces, claro, pues llegó y el psiquiatra que lo recibió, pues amoroso, querido, porque lo iban a llevar a la cárcel, entonces decidieron que no, que mejor, el tipo lloraba como una Magdalena, entonces lo llevaron a la unidad. Pero esas cosas ya no pasan. Yo creo que ahora, antes, ¿cómo los atropellaban? Habían sitios donde se concentraban los travestis y los transexuales y llegaba la policía y hacía redadas. No, las discotecas, los bares, por el solo hecho de estar allá adentro, tuviera o no papeles, fuera quien fuera, es marica, se sube al camión. Es cierto. Sí. Afortunadamente eso ha cambiado mucho. En el programa también vamos a tener el caso de una mujer policía trans que está en la institución, que le han reconocido sus derechos y puede ejercer como policía y es una mujer transexual. Entonces, De hecho, la policía ahorita tiene un grupo especializado en proteger a la población LGBTI y apoya todas las actividades Eso que acá. hace la comunidad. Mire, hay, por ejemplo, una de las cosas también que son más dolorosas es cuando los medios de comunicación hacen escándalo y satanizan a las personas que tienen una orientación sexual. Acuérdese, por ejemplo, lo del escándalo de la comunidad del anillo. ¿Sí? Uno dice, ¿tiene uno derecho a meterse en la intimidad de la gente? Eso es como una... A mí me angustió ese video, o sea, ese video nunca debió salir en un medio de comunicación. Vulneró la privacidad de los dos involucrados en el video y de todos los que estaban alrededor de ellos, esposa e hijos. Ah. Eso. A mí me parece que cuando uno está frente, digamos, a un micrófono, a una cámara, también tiene una gran responsabilidad social. Por eso me parece que es muy importante lo que estás haciendo y es rodearte de un grupo de personas que son muy expertas y que están trabajando en el tema, porque definitivamente a veces encontramos personas que se inventaron la teoría de, no, es que esto es así, no sé qué. Ser transexual no es una revolución. Eso no es una revolución, simplemente es una apertura, un correr el velo para saber que existen, para saber que tienen que ser reconocidos, ¿sí? Entonces, es eso lo que tenemos que como promocionar para poder hacer prevención y promoción de tanto daño que se le causa a una persona porque de alguna manera es diferente o diversa a otras. otro de los casos que vamos a tener allí, ahora que toca usted la palabra, el caso... Incluso nombré a esta persona en los premios India Catalina, un caso que me conmovió muchísimo por el nivel de humanidad, el de Laura. Yo hablé de una Laura, para quienes han tenido la oportunidad de ver el video del recibimiento del premio, es una mujer, una persona que nace biológicamente hombre, hace su tránsito a mujer y está enamorada de una mujer biológica. No le busquemos que es un hombre, que una mujer y con otra mujer, entonces eso es un rollo, es una persona que ama a otra persona, ya, punto final. Punto. Eso es todo. Claro. Entonces de eso se trata. Entonces, para volver al tema que estábamos, ni todas las mujeres trans, cuando hablamos de transgenerismo no estamos hablando de homosexualidad, no. Cuando hablamos de homosexualidad no estamos hablando de hombres que quieren ser mujeres, ni de mujeres que quieren ser hombres, la orientación no tiene que ver con la identidad, de todo eso vamos a hablar en la serie. Exacto, y ahí, mire, yo le recomiendo que es un libro que se escribió hace muchos años, pero es un maravilloso libro que se llama La cuestión homosexual, de Sea Tripp, y él habla de decir, aunque el título es La cuestión homosexual, Tripp, que fue el que trabajó con Kinsey durante muchos años y tiene una investigación que nunca jamás se volvió a hacer una investigación del tamaño que la hizo Sea Tripp.
Y habla de eso, por ejemplo, utilizan otros términos, por ejemplo, para la inversión del rol, ¿no es cierto? Es una belleza de libro, pero además es un libro absolutamente documentado, con unas investigaciones, con cifras, con absolutamente científico, por decirlo de alguna manera, un libro maravilloso que sigue teniendo muchísima vigencia aún hoy en día, ¿no? Muy bien, yo le quiero hacer una invitación, sí, Edwin. Agosto, en Cali. No sabemos exactamente qué día de agosto ni en qué lugar de Cali. Segundo seminario de Psicología de la Sexualidad. Hombre, súper interesante. Lo invito a nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos para que sea ponente en este segundo seminario. Sí, lindo, que nos presente Lagos. Sí, claro. Pero mire, no sé, nosotros también estamos en este momento y le queremos contar que estamos trabajando un proyecto en donde queremos el grupo de sexólogos de Cali, el grupo... Sexólogos Cali, sí, el grupo Sexólogos Cali, queremos hacer una actividad de todo un día para la comunidad. Estamos ya buscando permisos, ya pasando el proyecto, buscando pues todas estas arandelas que tiene, pero es una manera también de brindarle un servicio a la comunidad y poder coger y quitarle el velo al tema del sexo y convertir el sexo en algo, digamos, amable, que contribuye a que los hombres y las mujeres no seamos solamente mejores amantes, sino mejores personas. Edwincito, mil gracias por estar aquí, muchos éxitos en este lanzamiento, sabemos que va a ser así, usted es muy juicioso trabajando y trabajar con usted es una delicia. Aquí a mi compañero Ernei Bolaños Pasos también un abrazo muy especial, este magnífico invitado es obra de él. Y bueno, a todos ustedes un abrazo muy grande y mil besitos por todas partes, como dice Martín Zapata. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Chao.